Es concebible que el vicario de Cristo, aquel llamado a ser la brújula moral de la humanidad, esconda bajo su manto la daga de un asesino, la codicia de un mercader corrupto o la lujuria desenfrenada de un libertino. La crónica oficial a menudo pule los bordes ásperos, pero la realidad histórica nos susurra una verdad mucho más perturbadora: la silla de Pedro no siempre ha sido ocupada por santos varones. Hubo épocas oscuras en las que el Vaticano, lejos de ser un templo de oración y recogimiento, se transfiguró en un palacio de vicios inconfesables, donde el perdón divino se cotizaba como mercancía vulgar y el ascenso al poder dejaba un rastro de sangre en los mármoles sagrados. Olvida la versión higienizada y solemne que aprendiste en las aulas escolares. Hoy descenderemos a las catacumbas morales de la Santa Sede para mirar a los ojos a los 8 pontífices más nefastos que jamás hayan portado la tiara. Desde déspotas absolutos hasta traidores, pasando por fanáticos y auténticos capos mafiosos. Prepárate para atestiguar el horror que se desata cuando la autoridad celestial es secuestrada por las manos equivocadas. Antes de sumergirnos en estas tinieblas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal Historia Soñolienta para que estas crónicas prohibidas del pasado no se pierdan en el olvido. Y dinos en los comentarios, ¿qué otra figura histórica infame merece ser juzgada en este espacio? Si tienes el valor suficiente, corramos el velo y enfrentemos la vergüenza del trono sagrado. Número 1. El Papa Bonifacio VIII. El tirano que osó creerse más poderoso que Dios. ¿Qué calamidades ocurren cuando la máxima autoridad espiritual del planeta es usurpada por un individuo cuya sed de dominio no conoce saciedad? Hacia el ocaso del siglo XIII, entre los pasillos sombríos y las intrigas de la curia romana, emergió la figura imponente de Benedetto Caetani. Era un hombre de leyes, astuto como una serpiente y diplomático cuando le convenía, pero bajo sus ropajes de seda latía una obsesión enfermiza: someter bajo su bota no solo a la Iglesia, sino a todos los reyes de la tierra. Benedetto no era de los que aguardan pacientemente los designios de la providencia. Él moldeaba el destino a su antojo con una ambición despiadada. Su ascenso al trono fue una obra maestra de la crueldad psicológica. Primero, manipuló la frágil mente del humilde Papa Celestino V, un ermitaño ajeno a la política, presionándolo hasta forzar una abdicación sin precedentes. Una vez con el anillo del pescador en su dedo, Bonifacio VIII no mostró piedad. Para evitar cualquier reclamo de legitimidad y asegurar que su antecesor no regresara jamás, mandó encerrar al anciano en una celda infecta, húmeda y solitaria, sellando con barrotes de hierro su propio ascenso al poder. Bonifacio no se veía a sí mismo como un pastor de almas, sino como un emperador con sotana. En su delirio de grandeza, promulgó una de las bulas más infames de la historia, decretando que toda criatura humana debe sumisión absoluta al romano pontífice como requisito indispensable para la salvación de su alma. Para este hombre, el Vaticano no era la casa de Dios, sino el centro neurálgico de un poder totalitario. Guerreó contra la nobleza, se enfrentó a obispos y utilizó las cruzadas como meros instrumentos de su política personal, extendiendo sus tentáculos como si fuera el dueño del mundo. No obstante, su soberbia desmedida acabó por despertar la ira de un rival a su altura, el rey Felipe IV de Francia. En el año 1303, un contingente de soldados enviados por Felipe asaltó la residencia papal en Anagni, la ciudad natal del pontífice. Allí, Bonifacio fue brutalmente capturado y humillado. Aunque la población local logró liberarlo días después, el daño estaba hecho. Herido en su orgullo y quebrantado físicamente, murió poco tiempo después.
fue el principio del fin de la supremacía papal medieval. Su legado fue tan oscuro que el propio Dante Alighieri no dudó en reservarle un lugar en los círculos del infierno en su Divina Comedia, condenándolo por simonía y corrupción. Bonifacio VIII no solo destruyó la imagen del pontífice santo, sino que inauguró una era de cismas, conflictos internos y papas rivales que desgarrarían el tejido de la Iglesia durante siglos. Todo comenzó con un trono usurpado en nombre de la ambición. Número 2. El Papa León X. El banquero del cielo que subastó el perdón. Puesto que Dios nos ha concedido el papado, disfrutémoslo. Estas palabras, pronunciadas con una sonrisa cínica por Giovanni di Lorenzo de Medici, quien pasaría a la historia como León X, no eran una broma de sobremesa. Eran una declaración de principios. Vástago de una de las familias más poderosas y ricas de Florencia, los Medici, León jamás tuvo una verdadera vocación espiritual. Su Dios era el arte, el lujo obsceno y los placeres mundanos. Al asumir la tiara en el año 1513, transformó la austeridad vaticana en una corte renacentista donde el oro y las indulgencias fluían con la misma abundancia que el vino en un banquete interminable. Sin embargo, lo que realmente marcó su pontificado con el sello de la infamia fue la manera en que convirtió la salvación en una moneda de cambio. Obsesionado con financiar la construcción de la majestuosa Basílica de San Pedro, León X promovió la venta masiva de indulgencias, perdones divinos a cambio de dinero contante y sonante. El mensaje a los fieles era brutalmente simple: el cielo podía comprarse, siempre y cuando supieras a quién pagarle. La corrupción alcanzó cotas tan absurdas que los sacerdotes prometían la redención eterna incluso por pecados que aún no se habían cometido. Mientras Roma se engalanaba con mármoles preciosos y frescos sublimes, la fe del pueblo ya no comenzaba a resquebrajarse ante tanta ostentación. Fue entonces cuando un monje alemán, escandalizado hasta la médula por los excesos romanos, clavó sus 95 tesis en las puertas de una iglesia en Wittenberg. Martín Lutero acababa de encender la llama de la Reforma protestante. León X, desde su torre de marfil, respondió con amenazas, burlas y excomuniones, subestimando la tormenta que se avecinaba. Pero ya era tarde. Su frivolidad, su desprecio por la espiritualidad genuina y su visión del papado como un lucrativo negocio familiar abrieron una herida que dividiría a Europa y a la cristiandad para siempre. Mientras los ecos del cisma sacudían el continente, León X murió en su cama, rodeado de lujos, pero dejando tras de sí un legado de ruptura, herejía y una pregunta inquietante que resonaría por los siglos: ¿puede un papa vender el perdón en nombre de Dios? Número 3. El Papa Alejandro VI. El maestro de la corrupción vaticana. Roma, siglo XV. Las calles de la ciudad eterna eran un laberinto de intrigas, veneno y luchas de poder. Pero nada se comparaba con la podredumbre que se gestaba tras los muros del Vaticano bajo el mandato de un hombre que haría temblar los cimientos de la Iglesia, Rodrigo Borgia, el futuro Papa Alejandro VI. Desde el momento en que ascendió al trono de San Pedro, su pontificado estuvo marcado por la manipulación, un favoritismo descarado y un desenfreno sin límites. Alejandro VI no actuó como un líder religioso, fue el patriarca de una dinastía corrupta. Elevó a sus hijos ilegítimos a las cimas del poder, como el temible César Borgia, y tejió complejas alianzas políticas utilizando a sus propios familiares y amantes como peones sacrificables. Bajo su gobierno, el Vaticano parecía más una corte depravada que una casa de fe.
fiestas suntuosas que derivaban en orgías secretas, asesinatos misteriosos de opositores y sobornos a plena luz del día se convirtieron en la rutina de la Santa Sede. Las paredes sagradas resonaban con susurros de escándalos inconfesables y gritos silenciados por la traición. Su hija, Lucrecia Borgia, fue utilizada como moneda diplomática, casada y vuelta a casar según los intereses políticos momentáneos de su padre. Nadie estaba a salvo en la telaraña de Alejandro. Aquellos que osaban traicionarlo o simplemente estorbaban en su camino, tenían la mala costumbre de desaparecer o morir repentinamente. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a llenarse de ira y escepticismo. ¿Cómo podía el representante de Cristo en la tierra vivir como un emperador romano decadente? El final de Alejandro VI fue tan turbio como su vida. En el año 1503, tras un banquete con su hijo César, ambos cayeron gravemente enfermos. Las malas lenguas aseguran que fueron víctimas de su propio veneno al haber bebido por error de las copas destinadas a eliminar a otro cardenal rico. Alejandro murió días después, con el cuerpo tan hinchado y desfigurado que sus propios sirvientes se negaron a tocarlo por repulsión. Su legado fue una iglesia manchada, un apellido que se convirtió en sinónimo universal de decadencia y un linaje que transformó el papado en un juego mortal de poder y placer. Alejandro VI no fue solo un papa corrupto, fue el arquitecto de la infamia en el corazón mismo del Vaticano. Número 4. El Papa Juan XII. El adolescente que convirtió Roma en su lupanar privado. Tenía solo 16 años cuando la tiara papal fue colocada sobre su cabeza. Aún no conocía la madurez, pero entendía perfectamente el lenguaje del poder y cómo abusar de él. Octavio de Túsculo, conocido para la historia como Juan XII, no fue elegido por su virtud o sabiduría, sino por la influencia aplastante de su familia, que deseaba mantener el control del papado como si se tratara de una herencia feudal más. Lo que no sabían es que estaban entregando el trono de Pedro a un muchacho desenfrenado que usaría Roma como su patio de recreo para sus deseos más oscuros. Durante su breve pero escandaloso pontificado, Juan XII transformó el palacio de Letrán en una casa de placer. Los cronistas de la época, horrorizados, narran que organizaba orgías con cortesanas y nobles, bebía hasta perder el sentido y no dudaba en bendecir pecados a cambio de favores carnales. Incluso, según relatos que han sobrevivido al tiempo, invocaba a dioses paganos durante sus fiestas y brindaba en nombre de Bacó y Venus mientras los frescos cristianos lo observaban en silencio desde las paredes. Pero el libertinaje era solo una de sus facetas. También demostró ser un hombre cruel y vengativo. Ordenó torturas, mutilaciones y asesinatos dentro del propio recinto vaticano. Su reinado fue un caos absoluto de sangre y pecado. La impunidad terminó cuando el emperador Otón I, escandalizado por los rumores que llegaban a su corte, lo llamó a juicio. Juan XII huyó de Roma llevándose el tesoro de la iglesia, fue depuesto por un sínodo de obispos y reemplazado. Pero su ambición no conocía la derrota. Regresó tiempo después, recuperó el poder por la fuerza bruta, solo para morir poco después en circunstancias tan grotescas como su vida. Se dice que fue golpeado hasta la muerte por el marido de una de sus amantes, quien lo sorprendió en plena traición conyugal. Juan XII fue más que un papa corrupto, fue el símbolo vivo de la degeneración total del trono papal. Su historia no es una simple mancha, es una cicatriz abierta que recuerda hasta dónde puede caer el poder cuando se mezcla con la impunidad de una juventud mal guiada. Número 5. El Papa Esteban VI.
El juez que sentenció a un cadáver. Puede sonar a argumento de una novela gótica o al guión de una pesadilla macabra, pero es un hecho histórico irrefutable. Un papa tuvo la osadía de arrastrar el cuerpo de su predecesor, ya en estado de putrefacción, ante un tribunal para juzgarlo públicamente. Tal fue la profundidad del delirio que consumió a Esteban VI. A finales del siglo IX, Roma era un campo de batalla sembrado de intrigas. Las familias patricias se disputaban el control del papado con la ferocidad de lobos hambrientos, tratando el trono de San Pedro como un botín de guerra secular. En medio de este torbellino, Esteban VI ascendió al poder aupado por facciones que destilaban un odio visceral hacia su antecesor, el Papa Formoso. Aunque Formoso había gobernado con mano firme, sus enemigos no descansaron ni siquiera tras su muerte. Parecía que su legado se desvanecería en el silencio de la tumba, pero Esteban VI tenía planes mucho más siniestros. En un acto que pasaría a los anales de la infamia, ordenó la exhumación del cadáver de Formoso, que llevaba meses bajo tierra, y mandó vestirlo con los ornamentos pontificios para someterlo a un juicio oficial en la Basílica de San Juan de Letrán. El espectáculo fue dantesco. El cuerpo hinchado y descompuesto, sostenido a duras penas por un diácono tembloroso obligado a responder en su nombre, fue acusado de usurpar el trono y violar los cánones eclesiásticos. Los asistentes, atónitos, oscilaban entre el llanto y la risa histérica ante tal aberración. El veredicto, dictado de antemano, fue implacable, culpable. Como castigo, Esteban VI ordenó cercenar los 3 dedos de la mano derecha con los que Formoso había impartido bendiciones en vida, despojarlo de sus vestiduras sagradas y arrojar sus restos mutilados a las aguas del río Tíber. Sin embargo, Esteban subestimó la capacidad de repulsión del pueblo romano. Aquel sínodo del cadáver fue un exceso intolerable incluso para una ciudad acostumbrada a la violencia. La indignación popular estalló con furia. La repugnancia fue tal que Esteban fue derrocado, encarcelado y, finalmente, estrangulado en su propia celda. La historia de Esteban VI dejó una cicatriz imborrable en la memoria de la cristiandad, no por sus obras de fe, sino por haber llevado el rencor más allá de la muerte, humillando la dignidad del trono y del Evangelio como ningún otro se había atrevido antes. Número 6. El Papa Benedicto IX. El mercader del alma papal. Pocos pontífices han llevado la corrupción institucional a niveles tan absurdos y grotescos como Benedicto IX. Su vida fue un carrusel de escándalos, renuncias compradas y retornos vergonzosos, ostentando un récord que sonroja incluso a los críticos más feroces de la Iglesia. Fue papa en 3 ocasiones distintas, y vendió el cargo como si se tratara de una mercancía averiada. Teofilato de Túsculo nació en el seno de una de las dinastías más influyentes de Roma. Sin vocación religiosa, sin formación teológica y sin la edad canónica requerida, el nepotismo fue su llave maestra para entrar en el Vaticano. Con apenas 20 años, fue ungido papa gracias a la presión directa de su familia, que manejaba los hilos de la política romana a su antojo. Desde el primer día, su pontificado fue una tragicomedia. Las crónicas lo acusan de organizar orgías en el Palacio Apostólico, de ordenar asesinatos para silenciar a sus opositores y de incurrir en herejía, simonía e incluso invocaciones demoníacas. Roma se sumió en una espiral de caos mientras Benedicto se comportaba más como un príncipe decadente que como un guía espiritual. Pero lo inaudito estaba por llegar.
Harto de las responsabilidades del cargo, o quizás abrumado por el escándalo, en el año 1045 decidió vender el papado a su padrino espiritual, el arcipreste Juan Graciano, a cambio de una fortuna en oro. Así, el comprador se convirtió en Gregorio VI. No obstante, como un actor que se niega a abandonar el escenario, Benedicto regresó meses después reclamando el trono. Lo recuperó, solo para volver a perderlo. Y regresó una tercera vez, tratando el cargo sagrado como una ficha de casino que se recoge tras una mala apuesta. Finalmente, fue excomulgado y se desvaneció en la oscuridad de la historia, dejando tras de sí una Roma fracturada y una iglesia sumida en el descrédito total. Su biografía es tan absurda como inquietante, la de un papa que trató el poder divino como moneda de cambio y la fe como un negocio. Ningún otro pontífice encarnó con tanta crudeza la corrupción estructural del papado medieval. Benedicto IX no solo manchó el nombre de la Iglesia, lo vendió al mejor postor. Número 7. El Papa Urbano VI. El fanático que sembró el caos en el Vaticano. Cuando Bartolomeo Prignano fue elegido papa en 1378 bajo el nombre de Urbano VI, muchos suspiraron aliviados, creyendo que llegaba un reformador. No pertenecía a las grandes familias, no debía favores a la nobleza ni a los cardenales. Pero lo que nadie sospechaba era que, tras su máscara de humildad, se ocultaba un temperamento volcánico y una paranoia que convertiría al Vaticano en un reino del terror. Desde los albores de su pontificado, Urbano VI dejó claro que no toleraría disidencia alguna. Gritaba en público a los purpurados, insultaba a los embajadores extranjeros y llegaba a abofetear a sus propios clérigos. Exigía una disciplina espartana. Pero él gobernaba con un puño de hierro carente de toda misericordia. Su obsesión por el control absoluto y su incapacidad para escuchar consejo alguno desataron un caos sin precedentes en el seno de la Iglesia. El clero, alarmado por su comportamiento tiránico, intentó anular su elección. 10 cardenales huyeron a Aviñón y eligieron a un nuevo papa, Clemente VII. Así estalló el cisma de Occidente, una era oscura en la que 2, y más tarde hasta 3, papas reclamaban ser el legítimo sucesor de Pedro. El mundo cristiano se partió en dos, los reinos europeos tomaron partido por uno u otro bando y la autoridad papal se fragmentó como un espejo roto. Pero Urbano no se detuvo allí. Convencido de estar rodeado de conspiradores, ordenó arrestar, torturar y ejecutar a varios cardenales sospechosos de traición. Uno a uno, sus antiguos aliados fueron cayendo víctimas de su fanatismo ciego. Su figura, que prometía renovación, terminó convirtiéndose en el símbolo de la locura y el abuso de poder. Gobernó mediante el miedo y sembró una desconfianza que tardaría décadas en sanar. Urbano VI murió en 1389, aislado y despreciado incluso por los suyos. Su legado no fue de fe, sino de división. Su reinado marcó el inicio de una época sombría donde la unidad del cristianismo quedó hecha pedazos por el ego y el fanatismo de un solo hombre. Número 8. El Papa Sergio III. El criminal que impuso su reinado con sangre. Ha habido papas corruptos, libertinos e incluso fanáticos, pero Sergio III pertenece a una categoría aparte, la de los criminales puros. Su ascenso al trono no fue guiado por la luz del Espíritu Santo, sino por el filo de la espada y la sangre derramada en los pasillos vaticanos. Corría el año 904. Roma se ahogaba en una profunda decadencia moral y política.
Las familias nobles manejaban la iglesia como un tablero de ajedrez sangriento, y Sergio III, obispo de una de las regiones más conflictivas de Italia, no dudó en asesinar para abrirse camino hacia la cima. Su primer intento de asalto al papado fracasó, pero años más tarde regresó al frente de un ejército. Ocupó el Vaticano por la fuerza, mandó encarcelar y con toda probabilidad ejecutar a sus rivales y se autoproclamó sumo pontífice. Así se inauguró la era conocida por los historiadores como la pornocracia, un periodo en el que Roma estuvo bajo el yugo de alianzas selladas con sexo y muerte. Sergio III no solo gobernó con crueldad, sino que se enredó con la poderosa Teodora y su hija Marosia, mujeres que controlaban la política vaticana desde las sombras. Según las crónicas, Marosia fue su amante y madre de su hijo ilegítimo, quien, ironías del destino, también llegaría a ser papa años después bajo el nombre de Juan XI. El papado, otrora faro de espiritualidad, se transformó en un feudo dinástico regido por la corrupción, la pasión desmedida y la traición. Durante su mandato, Sergio anuló decretos de papas anteriores, persiguió con saña a los seguidores del difunto Papa Formoso y consolidó una red de poder donde la fe era apenas una fachada para justificar asesinatos, saqueos y represión. Murió sin mostrar remordimiento alguno, habiendo instaurado un régimen de terror y dejando a Roma a merced de intrigas palaciegas que perdurarían décadas. Sergio III no fue un papa en el sentido estricto, fue un capo vestido de blanco, el primero en convertir la Santa Sede en una maquinaria mafiosa. Su historia permanece como una advertencia eterna: cuando la ambición cruza el umbral del templo, hasta lo más sagrado puede volverse profano. A lo largo de más de 2 milenios, el papado ha servido como símbolo de fe, guía espiritual y esperanza para millones de almas. Sin embargo, también ha sido, en coyunturas oscuras, un trono envuelto en sombras, ambición y pecado. Los casos que hemos desenterrado hoy no son meras anécdotas morbosas. Son advertencias históricas sobre lo que ocurre cuando el poder absoluto se divorcia de los principios divinos y se entrega a los instintos más bajos del ser humano. Estos hombres no representan a la totalidad de la Iglesia, ni definen la fe que millones profesan con sinceridad. Pero sus historias merecen ser contadas, porque incluso la institución más sagrada del mundo no ha sido inmune a los errores, ni a los monstruos. Y mientras la memoria histórica permanezca viva, nos recordará una verdad incómoda pero necesaria: el poder sin límites, incluso dentro de los muros de la Iglesia, tiene la capacidad de corromper hasta lo eterno. Gracias por habernos acompañado en este viaje a las tinieblas. Si te ha atrapado este relato y te apasionan los misterios del pasado, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Historia Soñolienta, para no perderte nuestras próximas entregas y descubrir más crónicas fascinantes que la historia oficial prefiere olvidar. Nos vemos en el próximo video.